Bueno, bienvenidos a todos los que estamos aquí, bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo. También le damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Es un domingo más para adorar y glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para eso venimos y nos congregamos cada domingo, no solo para alimentarnos, sino para adorarlo, porque cada vez que hablamos de Él, lo adoramos. Es parte de esa adoración. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que podamos esclarecer estos temas teológicos tan importantes, doctrinales para tu sagrada iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, amén, ¿verdad? Ya estamos casi en agosto, al costo, ya está acabándose julio. Entonces ya nos quedan unos pocos días para iniciar otro mes y la gloria es para Dios este 2023. Y si nos está viendo a través de las redes sociales, le recomendamos que nos busque a través de las plataformas que tenemos, porque tenemos muchos videos, más de 700 videos de la sana doctrina. No queremos engrandecer mi nombre, ni el nombre de la iglesia, ni del nombre de ninguna institución, sino queremos engrandecer a Cristo Jesús. Para eso estamos aquí, para glorificar su nombre y exaltar su nombre, ¿va? Hoy tenemos un día muy especial y vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne como iglesia, ya que en estos últimos tiempos, en tiempos que vivimos, como dice en 2 Timoteo capítulo 4, feroces, peligrosos, hay mucha desinformación y hoy vamos a hablar cómo Dios habla a su gloriosa iglesia, cómo Dios habla a su gloriosa iglesia. Quise hacer esta predicación porque en estos últimos tiempos de la apostasía, estos últimos 20, 30 años, ya todo el mundo habla con Dios. Válgame Dios, entonces ¿para qué tenemos un canon? ¿Para qué tenemos una Biblia? ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Para qué? Si Dios nos habla, no necesitamos la Biblia. Entonces, si tú dices que te habla Dios todos los días, si tú tienes comunión con Dios y Dios te responde, entonces tira tu Biblia a la basura. Porque para eso dejó Dios la Biblia, para que nosotros podamos comunicarnos con Él. Dejó todo escrito, tuvo ese lujo de detalle, ¿verdad? Cómo Dios habla a su gloriosa iglesia de acuerdo a las Sagradas Escrituras. De acuerdo a las Sagradas Escrituras. No lo que yo piense, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Cómo Dios habla a su iglesia por la palabra de Dios. Y vamos a verlo a través de esta predicación, ¿verdad? Si usted no está viendo, ya búsquenos en estos canales, ¿verdad? De YouTube o otras plataformas que tenemos para que usted pueda compartir esa sana doctrina a otros, porque estamos muy faltos de las sanas doctrinas y es terrible esa situación, ¿va? Pero hoy en día sufrimos estas falsas enseñanzas. Donde quiera que usted vaya, Dios me dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló. Dios me habló en un sueño, cálmate José. Dios me habló y yo hablo siempre con Dios. ¿Qué ni Moisés? Habló 40 veces en 40 años y eso se tenía que subir hasta arriba del cerro. Y hay gente que habla hasta con Dios debajo de su cama. ¿Es cierto eso? No, es mentira. Quizás escuche una voz. Eso se llama esquizofrenia. Quizás sea el maligno el que le está hablando. Porque Dios instituyó que nos iba a hablar a través de su Hijo, a través de la palabra. Él instituyó. Antes que comenzara el Nuevo Testamento, Dios instituyó silencio por 400 años. Por eso el último libro es Malaquías. 400 años pasaron y después Dios volvió a hablar cuando vino al mundo. Por eso muchos libros escritos entre Malaquías y Mateo, esos libros se les llama apócrifos porque no son de Dios, porque alguien los inventó, porque Dios dijo que no iba a hablar. Entonces vemos que hay mucha gente hoy en día que Dios me dice. Entonces, ¿para qué tengo esto yo? Si ya Dios me dice. ¿verdad? Me ahorro la estudiada, me ahorro la oración, me ahorro estudiarlo diligentemente, me ahorro leer toda la Biblia, me ahorro dinero. ¿verdad? Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló. ¿Usted lo ha escuchado? Yo también lo he escuchado. Y es terrible. ¿Sabe lo que es eso? Eso se llama una herejía. Y estos últimos tiempos, 20, 30, 40, 50 años, ¿sabe quién empezó todo ese burlote de Dios me habló, Dios me dijo? Las sectas. Los mormones, los testigos de Jehová,
los sabatistas, esta mujer White, empezaron a decir eso. ¿Por qué? Porque están en un país libre donde no les hacía nada. ¿Qué pasó hace 100 años? ¿Qué pasó hace 100 años cuando alguien decía, Dios me dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me habló en un sueño? Te quemaban. Te quemaban. Tú ibas enfrente de un sacerdote y decías, y Dios me habló, véngase para acá. Y te prenden un cerillo. Te quemaban vivo, porque lo consideraban una herejía. Pero últimamente no puedes quemar a nadie. Entonces todo el mundo puede decir lo que quiera, ¿eh? Que el Paquito Donald me habló, que sabe quién me habló, que Scooby-Doo me habló. ¿Es cierto eso? Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Porque sufrimos esas enseñanzas. Tú tratas de congregarte en una iglesia sana y llega un hermanito y tuve un mensaje divino y tuve un sueño divino y todos se tragan los nuevos cristianos porque no estudian la palabra de Dios. Todos se tragan, todos se creen. Ay, que morí, resucité, me fui al infierno y vi al Papa y vi a Selena. ¡Wow! Todos se tragan. ¿No será el enemigo que le está hablando? Póngase, el 96.7 de las personas que dicen, Dios me habló, pero no va de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que dice. Dios me dijo que me arrepintiera y que hiciera buenas obras. La salvación no es por obras. El 96.7 y los 2.3, ¿sabes de lo que es? Son citas repetidas. Dios me dijo, clama a mí y yo te responderé y verás cosas así. Sacadas de la manga, teológicamente, sacadas de la Biblia. Dios me dijo, esfuérzate que sea valiente, no temas ni desmayes, cálmate si tú no eres Josué. Pero sufrimos eso. ¿Por qué? Porque la teología que hay el día de hoy, desgraciadamente, la mayoría es basura. No hay buenos teólogos. No hay nadie que es apologético que se pare. No es cierto, cállate. Que te diga, estás mal. Dios no habla de esa manera. Dios no se revela de esa manera. Dios se revela a través de su Hijo en estos postreros días. Es lo mismo. Al pueblo de Israel le dieron las tablas, ¿verdad? 10 mandamientos. Para cuando vino Jesús, ya tenían 523 añadidos. Porque Dios le habló al rabino, Dios le habló al fulano de tal. Es lo mismo. La historia no ha cambiado. ¿Se fija? La historia no ha cambiado. Pero añadieron 523 mandamientos que no están escritos ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en las tablas. Hasta escupir en una piedra era pecado para ellos. El día sábado, porque según estabas haciendo lodo. Escrito está, no escupirás en el lodo. Son dogmas de hombres. Versículo principal, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Síganos con su Biblia para establecer este tema teológico muy importante que nos concierne a todos, cómo Dios nos habla el día de hoy, ¿verdad? Para que tú puedas hablar con Dios. Y dice, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, porque también hizo los mundos. Versículo 3, el que dijo el hermano Ángel cuando estaba orando, ¿va? Cual siendo resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, o sea, la salvación le pertenece solo a Él, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas.
En algunas Biblias dice se asestó a la diestra de Dios. Pero no dice eso, dice de su majestad en el original. Todo, por eso es esto, eso se llama canon. ¿Cómo se llama? Canon. ¿Cómo se llama? Canon. ¿Qué quiere decir canon? Que ya nadie le puede quitar ni añadir. Quitar ni añadir. Quitar ni añadir. Eso se llama canon. Por eso se llama canon. Por eso Dios preservó las Sagradas Escrituras. Para que nadie le quite, nadie le añada. Nadie le quite, nadie le añada. Si tú le quitas o le añades o le diluyes, eres un hereje. Eso lo establece la Biblia. Estás apostatando. Estás fuera de la fe. Por eso hay una Biblia, un canon. Por eso Dios tuvo el lujo de detalle de preservar sus escrituras y de guardarlas para su sagrada iglesia. ¿Cómo se debería de dirigir? Ok, en esta predicación aprenderemos 4 puntos muy importantes. En esta predicación aprenderemos, Dios habló muchas veces. Dios habló muchas veces. Podemos leer el Antiguo Testamento y habló de muchas maneras, ¿verdad? Con personas, objetos, hasta un burro habló, ángeles, etcétera, etcétera. 2, de muchas formas habló Dios. ¿En qué tiempo habló Dios así? Vamos a aprender eso. ¿Cómo Dios habla el día de hoy? ¿Cómo Dios nos habla en estos posteriores días? ¿Cómo Dios habla el día de hoy? Lo vamos a aprender. Para que no le cuentan, no le digan y no le cuenten un cuento chino, que alguien llegue y le diga, Dios me habló. Y si alguien viene y me dice, Dios me habló, yo siento tristeza por esa persona porque está en pañales espirituales. ¿En serio? Versículo principal. Dios que habló muchas veces, ¿verdad? Podemos leer el Antiguo Testamento. Dios dice, el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo, el Señor dijo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que ya me lo enjeovaron en otras Biblias, pero dice el Señor, el original dice el Señor. Dios habló, ¿se acuerda? Con Jesucristo en la zarza, porque es el ángel del Señor. La Biblia establece que el que estaba ahí en la zarza era el ángel del Señor. La Biblia establece escatológicamente, si tú la estudias diligentemente, que el ángel del Señor es Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo Jesucristo le iba a decir a Moisés, yo me llamo Jehová, o yo me llamo Yahweh? No hace ningún sentido. Dice, yo soy el que yo soy, el gran yo soy. Dile eso al pueblo de Israel. Ahorita yo no puedo revelar mi nombre hasta que yo muera en la cruz. Habló con Abraham, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Abraham, detente, Abraham, ¿verdad? Mandó un ángel y hasta le agarró la mano porque ya iba a agarrar vuelo. Se iba a echar a su hijo Isaac. Y Dios proveó el corderito a un lado, proveó el corderito y dijo, el Señor Jireh, no dijo Jehová Jireh, porque proveó. ¿Se fija? Le habló. Gedeón, le habló el ángel del Señor. Jesús mismo le habló a Gedeón. En la Biblia lo establece, en la Biblia lo enseña, ¿verdad? También vemos que también por revelaciones o sueños, Juan, el apóstol Juan, escribió la revelación. Por eso se llama revelación, porque fue revelada. Porque vio visiones y escribió. Juan escribe lo que ve. Hasta yo creo que Juan dice, espérate tantito, deja echarle más tinta a la pluma. Pero lo escribió. Porque así Dios lo mandó, Dios lo instituyó. Dios quiso que todas esas cosas quedaran plasmadas en la Biblia. Por eso lo hizo. No que Dios me dijo que mi perrito iba a ladrar. Eso no lo dijo Dios. Entonces dice, versículo principal, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras. Vamos a ver estas maneras, ¿verdad? Habló al pueblo de Dios en visiones, ¿verdad? Vemos en Daniel, ¿verdad? Que él tuvo visiones, ¿verdad? Tuvo la visión de la gran estatua, muchas visiones tuvo Daniel. Daniel 17 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Solo Dios vi aquella visión. Entonces, cuando alguien te diga, yo vi una visión, dice, cálmate, Daniel.
Yo vi una visión y la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, también la vieron los hombres, o sea, que era una visión real. No todo el mundo la vio, pero los hombres que estaban con Daniel pudieron ver parte de esa visión. Sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Ya me imagino, Daniel estaba viendo la visión y los otros que estaban a su lado dijeron, Jesús, María y José y el burrito, y corrieron. ¿Por qué? Porque tuvieron temor a Dios. Tuvieron temor a Dios. Entonces, porque estaban viendo algo sobrenatural. Es lógico, ¿verdad? Dice Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, 19. Por lo cual, oh rey de Agripa, no fui desobediente, le dice Pablo, a la visión, ¿qué? Celestial. Pablo tuvo esa visión, pero ¿por qué esa visión está en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué esa visión no está en el Antiguo Testamento? Lo vamos a ver más adelante. En sueños, ¿verdad? En sueños le habló, ¿se acuerda? ¿A quién le habló en sueños? A José, ¿verdad? También le habló, dice Génesis 23, dice, empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, eres muerto a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Dios le advirtió a Abimelech que se iba a morir, ¿verdad? Entonces, Dios habló de esa manera, en visiones, en sueños. Números 12:2, el cual oíd mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en visión y en sueños. Aquí vemos las dos formas que habla Dios, visión y sueños, visión y sueños. ¿Se fija? Cómo Dios habla en esas formas antiguamente. Por señales. Dios habla a través de señales, ¿verdad? Dice, y tomarás esta vara de tu mano, el cual harás señal, ¿vale? Dijo Moisés, ¿verdad? Vas a tirar esta vara que yo te voy a dar y se va a hacer serpiente y vas a tocar el río y se va a hacer sangre y todo eso, ¿va? Por señales. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 1:22, los judíos piden, ¿qué? Señales. Los griegos piden, ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Entonces vemos que tomarás esta vara, ¿verdad? Dice Crónicas 32:24, en el tiempo que Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, el cual le respondió y le dio, ¿qué? ¿Una qué? Señal. También Dios habló audiblemente, ¿verdad? Habló con Moisés muchas veces, dice Actos 7:31, el cual Moisés vio y se maravilló de la visión, llegándose para considerar y vino a la voz del Señor, cuando habló con el ángel del Señor en la zarza. Vio una visión y escuchó. Las dos formas que Dios habló de esas maneras las tiene ahí en ese mismo pasaje, ¿verdad? Visión y audiblemente. Lucas 9:35, y vino una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Verdad? En algunas Biblias pusieron, este es mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia, ¿verdad? Pero no dice eso. Dice, el cual a él oíd. Habló audiblemente. Yo creo que ahí cuando estaban bautizando a Jesús, todos los que estaban ahí bautizando a Jesús se echaron a correr cuando escucharon esa voz del cielo, ¿verdad? Porque no había bocinas, no había cornetas, no había... ¿Qué pasó? Dijeron, ¿quién nos habló? ¿Quién nos habló con esa voz de estruendo, esa voz maravillosa, esa voz inigualable que nadie la puede hacer? Como aguas, como cascadas, dice la Biblia. ¿Por qué forma habló Dios? Por medio de ángeles, ¿verdad? Lucas 1:28, entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve atentamente favorecida, el Señor contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿verdad? Cuando llegó y le dijo el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, habló. Dios habló a través de los ángeles, a través de Gabriel, ¿verdad? También en sueños. Mas habiendo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece en sueño a José en Egipto. Un ángel se le apareció en sueño a José y habló para que él regresara. ¿Se acuerda? Entonces Dios habló de muchas maneras, audiblemente, en visiones, en sueños, por señales, por los ángeles, lo establece la Biblia, ¿verdad? Pero también nos habló, dice la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo llegó y dice, hello, yo soy Dios. Están haciendo las cosas mal. No son así, fariseos.
No son así, saduceos. Las cosas de Dios son así. Porque yo soy Dios. ¿Oíste que si tu enemigo se enoja y ojo por ojo, diente por diente? No es así, no es así, tranquilos. Nos vino a hablar por nuestro Señor Jesucristo. Dios, el mismo Dios. Dice Actos capítulo 7:45, subrayala en tu Biblia, porque en la Reina Valera 1960, desgraciadamente, no tiene esta cita correctamente. Dice, el cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús la posición de los gentiles. No dice, en muchas Biblias pusieron en la Reina Valera 60, pusieron con Josué. Eso es mentira, no es Josué. Si usted tiene Josué en su Biblia, táchelo. Es con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba presente con los israelitas, con los padres, con los patriarcas en el desierto, con ellos. Dice, los cuales Dios echó en presencia de nuestros padres hasta los días de David. Hasta los días de David. Bueno, regresamos al versículo principal. Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo. Dios habló de muchas veces y muchas maneras. Ya vimos todas las maneras y ya vimos que habló muchas veces. Y ahora vamos a ver que Dios habla en otro tiempo. En otro tiempo. La mayor parte que Dios habla es en el Antiguo Testamento, pero también habla parte en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, ¿va? En los evangelios sinópticos, ¿qué pasa? La anunciación del ángel Gabriel. ¿Qué pasa en el Jordán cuando Jesús es bautizado? Se oye la voz de Dios auditiblemente. ¿Qué pasa fuera de la tumba? ¿Va? Llegan dos ángeles, dos mensajeros, y Dios habla a través de los ángeles. ¿Se acuerdan que las mujeres fueron a la tumba, corrieron a la tumba? Entonces manda dos ángeles. ¿Qué pasa en la ascensión de Jesús? Oyeron la voz del cielo y él ascendió al cielo, ¿verdad? ¿Por qué esas cosas están en el Nuevo Testamento? Porque hubo una transición. Porque hubo una transición. Después de la muerte de Jesús, cuando empieza el Nuevo Testamento, hay una transición de la ley a la gracia, del pueblo a la iglesia, de las obras a la fe. De caminar por vista a caminar por fe. Hay una transición. La Biblia explica en el libro de Actos o Hechos de los Apóstoles que hay una transición, ¿verdad? En el capítulo 7 rechazan al Espíritu Santo con Esteban y empieza la transición, ¿verdad? Primeramente rechazan el mensaje del Padre, ¿verdad? En el Jordán. Juan el Bautista trae el mensaje del Padre, arrepentíos, lavarse porque el Rey viene. Le cortaron la cabeza. De Jesús viene el Hijo, lo crucifican. Y el Espíritu Santo lo rechazan en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Entonces empieza una transición. Dios se va con los gentiles, deja al pueblo de Dios, se divorcia, los ciega y va a volver a lidiar con ellos en la tribulación o en la angustia de Jacob. Eso dice, eso enseña la Biblia. Entonces, al haber una transición, ya no hay señales. Ya no hay mensajes de Dios audibles, ya no hay visiones, ya no hay sueños, ya no hay señales, ya no hay ángeles que vienen. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 1, verdad? ¿Qué dice en Gálatas capítulo 1, versículo 7? 6, perdón. Dice, el cual no, dice, bueno, el capítulo 1 nos habla que si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo viniese y diese otro evangelio, otro mensaje, es maldito. Porque ya no hay mensajes por los ángeles, ¿verdad? Entonces vemos que hubo una transición. Entonces Dios ya no nos habla de esas maneras que usó más en el Antiguo Testamento y muy poquito en la transición hasta Hechos capítulo 7. Estudia tu Biblia. Después ya no habló Dios. Dios cayó, Dios se sentó en el trono y dijo, y ahora en los postreros días les hablo a través de mi Hijo Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el testamento legalmente empieza cuando Jesús muere. No, el Nuevo Testamento no comienza ni en Mateo, ni en Lucas,
ni en Juan, ni Marcos. Comienza con la muerte del testator. La Biblia lo establece en Hebreos 9:16, que porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testator. Entonces ahí comienza el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en lo que pasó la transición, no fueron muchos años, fueron como 7, 8 años. Dios cambió todas las cosas. Dios cambió todas las cosas. Entonces dice el 17, porque es confiado que los que son muertos de otra manera no es válido. Entonces el Nuevo Testamento no es válido ni en Juan, ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Mateo. No es válido. ¿Por qué? Porque empieza con la muerte del testator. La Biblia lo establece. ¿Cuándo muere el testator? Cuando lo crucifican. Y a Jesús. Cuando Él hace el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, derrama su vida, derrama su sangre para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, como dice Juan 10:10. En otro tiempo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, en otro tiempo, además esos posteriores días se refiere después del Antiguo Testamento y a la transición. Esos son los en otro tiempo. Cuando Pablo escribe Hebreos, porque Pablo escribió Hebreos, es en otro tiempo. Pablo escribe otro tiempo, Antiguo Testamento y la transición. Hebreos 1:1 dice que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios no le mandó ningún recadito a ningún gentil. Dios no le mandó ningún angelito a ningún gentil, a ningún extranjero. Dios no le mandó ninguna visión a ningún extranjero. Se la mandó a los padres de los profetas, al pueblo de Él, por los profetas. ¿Se fija? Entonces, hoy nos habla, ¿cómo nos habla a la Sagrada Iglesia? ¿Por qué? Porque dice Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, que Él la compró a gran precio, a precio de sangre. No hay nada más preciado en la tierra que la Sagrada Iglesia. Nosotros no somos el pueblo de Dios. Ese es un engaño que han hecho las iglesias para manipular y llevarte el Antiguo Testamento para que tú diezmes, ofrendes, hagas primicias, dances y hagas circo, maroma y teatro y te echen aceite mazola con un cuerpo de chivo. La Sagrada Iglesia es más importante que todo, por eso Cristo murió. Ni el muro de los lamentos, ni la estillita que dicen los católicos que tienen de la cruz, ni el sudario de Turín, nada es más sagrado que la Sagrada Iglesia para Dios. ¿Cómo yo, sabiendo Sagrada Iglesia, voy a decir yo soy el pueblo de Dios? Válgame Dios. Si yo fuera el pueblo de Dios, estuviera cegado. Pero la mayoría de sectas, la mayoría de denominaciones falsas, se dicen pueblo de Dios porque están cegados, tienen una doctrina falsa. Si usted se fija. Te dicen hasta, vamos al templo o vamos al culto. Cuando el templo es el Espíritu Santo, la persona, y culto, se le dice así, culto a las sectas, si tú no lo sabes. Entonces dice Hebreos 1:2, dice, nos habla en estos posteriores días, ¿por quién? Nos habla en estos posteriores días, ¿por quién? ¿Por visiones? ¿Por sueños? No. ¿Auditiblemente? No. ¿Por ángeles? No. Nos habla por su Hijo, únicamente por su Hijo, por la palabra de Dios. A quien puso como heredero de todas las cosas, porque también hizo los mundos. Entonces Dios nos habla a través de aquí. Si no está aquí, Dios no lo dijo. Si no está aquí, Dios no lo dijo. No. Y si no está aquí, Dios no quiere que lo sepas. Si no está aquí. Si no está aquí, Dios no quiere que lo sepas. Dios nos habla por Jesucristo. Dios nos habla por Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? De acuerdo a la Biblia. Si tú estudias sistemáticamente la Biblia, Jesucristo es la palabra. Dios es la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Efesios 6:17 dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice Juan 1:1, apréndetela, dice, en el principio era la palabra,
Y la palabra era con Dios. Y la palabra era, o es, ¿quién? Jesús, Dios. Si tu Biblia dice ahí, en el principio era el verbo, te verbiaron. Los católicos cambiaron verbo, que no tiene nada que ver. Lo más preciado para Dios es la palabra. ¿Cómo hizo los cielos y la tierra en Génesis? Dios, yo me pregunto, ¿Dios hizo los cielos y la tierra con el verbo? ¿Qué dice Génesis? Con la palabra. Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, poner los oídos también en Jesús. No solamente poner los ojos en hebreo quiere decir que tú pongas todo tu ser, que pongas tus oídos y tu mirada en Jesús. Que pongas tus oídos y tu mirada en Jesús. Por eso Jesús dice, el que tenga oídos, ¿qué? El que tenga oídos, ¿qué? ¿Por qué se lo repetía? Porque no solamente es verme, es oírme, porque yo soy la palabra. Dijeron los discípulos a Jesús, solo tú, maestro, tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras espirituales. Lo reconocieron los mismos apóstoles. Dice, porque los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Según Romanos 10:17, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Entonces, si la fe está aquí dentro, dice que Él es el autor y consumador, el alfa y el omega, la A, la Z. No hay más. Si no está aquí, no es fe. Si no está aquí, no habló Jesús. Si no está aquí, no habló Dios. ¿Se fija? Aquí no hay extras. Que vamos a hacer una extra, que meterle una notita porque Dios me dijo esto y le metes una nota a tu Biblia. No, porque es un canon, está cerrado. Dios instituyó que fuese así. Y dice, por el cual, por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque imagínense, él que nunca había pecado toda su vida, que no había roto ni un plato, recibió todos los pecados. Eso es una vergüenza tremenda. ¿Cómo yo voy a recibir los pecados de todo el mundo si yo me porto bien? Eso fue una gran vergüenza para él. Imagínense, Jesús, no le importó esa vergüenza. Que le dijeran ratero, que le dijeran violador, que le dijeran estafador, que le dijeran mentiroso. Tomó todos los pecados. Menospreciando la vergüenza y que está sentado a la diestra del trono de... ¿Dónde está él? De Dios. Dice Hebreos 11:6. Si empero, sin fe es. Entonces, yo me pregunto, si la Biblia establece que la fe se encuentra desde aquí, desde la página 1 hasta la página última de este libro, de esta Biblia, si fuera de esto no es fe, entonces ¿cómo yo voy a llegar y voy a decir, Dios me dijo? ¿Usted cree que usted va a agradar a Dios? No. Mire, cuando una persona llega y dice en la congregación, yo soñé, Dios me dijo, los ángeles hacen esto. No entendió. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es premiador, galardonador de los que le buscan, ¿qué? Diligentemente. Quitaron en la Reina Valera 1960. Estudiar diligentemente la palabra de Dios. No solamente se trata de leer la Biblia, se trata de estudiarla diligentemente. Es la única forma que tú puedes encontrar al verdadero Dios. De otra manera jamás vas a estar enredado toda la vida. Imagínense, la teología es una de las materias. Es la materia, mejor dicho, es la materia más difícil en toda la humanidad. Es más fácil que una persona, un pastor, se haga científico de cohetes, o cirujano de corazones, o cirujano de cerebros, que ser teólogo. Esa es la materia más difícil que hay en el mundo. Porque no cualquiera puede entender a Dios. Porque tienes que estudiarlo diligentemente y tienes que tener al Espíritu Santo. Y tienes que pasar mucho tiempo estudiando.
Hasta se te van a hacer chiquitas las pestañas, con eso te digo todo. Ya cuando veas tu esposa te va a decir, ¿y tus pestañas qué te pasó? Y es cierto. Un verdadero pastor, un verdadero ministro, un verdadero rabino de Dios, de la iglesia, estudia. No solamente se va a un seminario de un fin de semana, un seminario de 2 años y ya se rasca la panza y se va a Acapulco. No, estudia la palabra de Dios diligentemente. ¿Qué es diligentemente? Que tienes sistemáticamente, que la sabes dividir y trazar correctamente. Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír. La fe no viene por ningún testimonio chimbo, ningún testimonio que la gente diga que yo era esto, yo era el otro, que es tremendo testimonio del hermano, así yo he escuchado. Así escuché un argentino, tremendo testimonio del hermano. Y me quedé, ¿y eso qué? ¿Eso no te incrementa la fe? Y además ni es testimonio. Un teólogo sabe que es testimonio de lo que la gente piensa de ti, no tus barbaridades que hiciste de niño. Eso se llama testificar, que estás testificando, estás declarando lo que hiciste. No es testimonio. Testimonio es lo que las personas piensan de ti. Por eso dice que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y ser testimonio a otros para que las personas piensen bien de nosotros, para acercarse a Cristo. No porque yo me voy a subir a un púlpito y voy a decir, yo era borracho, jugador y parrandero, y me salí de Alcohólicos Anónimos. Eso no vale. Eso no incrementa la fe, eso es basura. Un buen predicador predica la palabra, predica las citas bíblicas, tiene más de 30, 40 citas para alimentar a las ovejas, a la iglesia, porque la fe únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No mis palabras, sino la palabra de Dios. Y dice Efesios 6:17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? Dios es la palabra, Jesús es la palabra, el Espíritu Santo es la palabra. ¿Se fijan? Aquí si alguien dice, es que tú no le das cavidad al Espíritu, entonces ¿te sabes de memoria la Biblia? Esto es ser espiritual, que tú sepas la Biblia, que sepas trazarla, dividirla, estudiarla y comprenderla correctamente. Eso es ser espiritual. No otra cosa de que tú piensas que en tu mente chimba o lo que se llame. Porque mucha gente piensa que la espiritualidad es otra cosa. Y no, la espiritualidad dice la Biblia que establece que la espiritualidad es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo te vas a llenar? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es la única forma que te puedes llenar. Una persona que se dice ser espiritual está lleno de la palabra de Dios. Seguimos adelante. 1:3. El cual, siendo el resplandor de la gloria, o sea, siendo Dios, la expresa imagen de la sustancia, Dios, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, que es Dios, y habiendo hecho purificación de nuestros pecados por sí mismo, hizo la salvación por sí mismo, por eso la salvación es un regalo. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se asentó. Dios nos habla hoy a través de la palabra. ¿Tú quieres hablar con Dios? Tú tienes que orar a Dios. Orar a Dios. ¿Qué es orar? Rogar a Dios. ¿Qué es orar? Rogar a Dios. Rogarle. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es Dios. Él no está a tu disposición. Y Él te contesta a través de la palabra de Dios. Y la oración dice, orando en todo tiempo y toda súplica en el Espíritu. La armadura de Dios. La armadura de Dios vimos que es el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu,
la coraza de justicia, el cinto de justicia, las sandalias prestas para el evangelio. Y el número 7 es la oración, la súplica, la comunicación con el Señor de los ejércitos, con tu general, porque un soldado sin comunicación está muerto en el campo de batalla. Dice, orando en todo tiempo y toda súplica en el Espíritu. ¿Con qué tengo que orar? Con esto. Padre, tu palabra dice que tú nos vas a guardar. Tu palabra dice del Salmo 91 que tú eres que yo habito bajo tu sombra, Señor. Así debemos orar, porque con el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Por todos los santos. Ahí no dice demonios de Tasmania, ni chivos, ni mazacuatas. Por todos los santos. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo para abrir esa comunión. Esa comunión no quiere decir que yo hablo con Dios y Él me contesta. No, esa comunión quiere decir que Él puede escuchar mis peticiones, que Él puede escuchar mis peticiones. ¿Por qué? Porque alguien que no tenga el Espíritu Santo, Dios no lo escucha, Dios no lo escucha. O puede tardar muchos años, como pasó con el pueblo de Israel cuando era cautivo en Egipto. Dice la Biblia que eran ya 430 años y Dios agarró y dijo, oh, ya escuché su clamor. 430 años después. Dios solamente escucha a sus hijos, los que tienen comunión, los que tienen el Espíritu Santo. Es un privilegio orar. En muchas iglesias te enseñan, tú ora a Dios, tú ora a Dios. Lo primero que te deben de enseñar en una iglesia es que si tú calificas para orarle a Dios, entonces ora. Porque si no calificas, estás aventando oraciones al aire. Si tú no estás sellado con el Espíritu Santo, tus oraciones no llegan ni al techo. ¿Sabes cómo te das cuenta quién es de Dios y quién no? Cuando tú oras y eres un siervo de Dios, o una mujer de Dios, un varón de Dios, una dama de Dios, y Dios escucha y lo hace. No hace su tiempo, pero lo hace, o te da la salida, te da esa respuesta. Siempre. Orar no es hablar con Dios. Últimamente, en los últimos 50 años han enseñado en las iglesias que orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Hasta los niños en la escuela dominical, orar es hablar con Dios. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no dice eso. En la Biblia dice que orar es rogar. Orar es rogarle a Dios, suplicarle a Dios. No es, ay, yo me aviento una platicadita con Dios. No. Sí, tú puedes decirle cómo te sientes, Dios, y todo eso en tu privacidad, pero no quiere decir que Dios te esté escuchando. Dios hace su voluntad de Él conforme a sus riquezas y gloria. Porque Él es soberano. Por eso tenemos que insistir. Por eso Pablo dice, rogad sin cesar. ¿Por qué Pablo dice rogad sin cesar? Porque no te van a escuchar a la primera. Dios, ayúdame, Dios, socórrame, Dios, ayúdame, Dios, socórrame. Parece que es disco rayado, pero ya Dios, ok, ya te escuché, hijo. Ya, ahí te mando un angelito para que te eche un aventón. Un empujoncito. ¿Por qué? Por eso necesitamos rogar sin cesar. Porque si no la Biblia estableciera, pues tú nada más dile una vez a Dios y ya. Que dice sin cesar. ¿Por qué dice sin cesar? Porque pues a lo mejor Dios no te escucha, porque Él es soberano. Escucha a sus hijos, pero no los atiende inmediatamente. Entonces vemos que orar no es hablar con Dios. Yo le digo, hola Dios, y Dios me dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también. ¿No? Dios es soberano. Dios no se pone a hacer platiquitas ni a chismosear. Dios es soberano. Orar es rogarle a Dios. Orar es rogar a Dios. ¿Qué rogar? Suplicar. Por favor, Dios, por favor, Dios, por favor, Dios, ya no la veo llegar. Eso es rogar. Entonces, cuando usted ruega, cuando usted ora,
Dios le contesta a través de esto. Pero ¿qué pasa cuando una persona ora, va a la oración los miércoles, va a la oración los lunes, ora los viernes y no estudia la palabra de Dios? Pues Dios nunca le contesta. Porque ¿cómo te va a contestar Dios? Con esto. Entonces, si tú no estudias, no lees tu Biblia, ¿cómo Dios te va a contestar? Si Él instituyó que nos iba a hablar por su Hijo. ¿Se fija que cómo es la comunión? Entonces, hoy no tenemos que estar buscando señales en el cielo, que Dios mándame una señal, porque eso es antibíblico. Así nos dijo un individuo hace muchos años a mí, mi esposa, me dice, vamos a ir a evangelizar a un lugar, yo no me acuerdo dónde, y el tipo dijo, pues voy a esperar que Dios me mande una señal. Y le digo, ¿y por qué no le pides una señal para ir al cine o al mall? Porque quizás te aviente un sign de verdad, Dios, cuando le pides tú una señal y te rompa la cabeza con un alto, con un letrero de la calle. ¿Eh? ¿Quieres una señal? Órale. Que no te engañen, porque las personas que tienden a hablarte muy suavemente, con mucho cariño, con mucho sentimiento, pueden engañar a muchos. Ay, es que Dios me dijo que tú ibas a tener gemelos el próximo año. Y la persona tiene gemelos del otro año, a lo mejor se lo dijo Satanás, no Dios, porque Dios estableció que hablaba con su palabra. ¿Se fija? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que te dicen, Dios me dijo, Dios esto. Usted le dice, cálmate Abacú, cálmate Moisés. La comunión es rogarle y estudiar, rogarle y estudiar, rogarle y estudiar. Si usted le ruega y estudia, usted le ruega y le estudia, usted le ruega y le estudia, yo le aseguro que usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Y es más, y ya no va a estar ni de pedinche con Dios. Dios sabe los anhelos de su corazón. Pero hay una solución, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener esa comunión? Dice Juan 1:12, ¿verdad? Que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Y tú cómo se debe pasar a ser a la familia de Dios? Creyendo lo que Él hizo en la cruz. Él recibió todos nuestros pecados, no le importó la vergüenza, dice en Hebreos 1:3. No le importó ser avergonzado. Dice Hechos 1:2, Dios nos ha hablado en nuestros postreros por su Hijo. ¿Tú quieres hablar con Dios? Ponte a leer, ponte a estudiar. Es que Dios no me habla, más bien no lees, no estudias. Si tú estudias todos los días la Biblia, Dios te habla todos los días. Bueno, no nos podemos ir sin predicar el glorioso evangelio para la iglesia de Cristo que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que derramó en Romanos 3:25, porque Él se puso en nuestro lugar. Porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú creíste a la verdad del Evangelio, vas a ser sellado con la promesa del Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Y yo te aseguro que tú vas a entender las cosas de Dios y tú no vas a andar buscando a Dios en otros lugares más que aquí. Aquí lo vas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.